presentar los entrañables alumnos los años de hacerlos en este asunto de décima de la cuestión musical. Voy a leer primero el Waldo, es originario de Guadalajara, Cuba. Es uno de los poetas más brillantes e influyentes de la generación de artistas cubanos, cuya biografía y obra se han transcurrido de manera casi paralela a la historia del país querido. De marcado tono conversacional, su poesía constituye un constante diálogo con el tiempo, que salta por encima de las trampas de la verdad para instalarse en la incertidumbre de lo verdadero. Waldo Leiva se ha convertido en uno de los autores más leídos en Cuba y ha publicado su obra en diferentes países hispanoamericanos. Además, ha realizado una sobresaliente labor de defensa de la cultura popular como investigador y como director del Centro Iberoamericano de la 10ª Liberación Forestal. Durante casi 30 años, la obra poética de Waldo Leiva se ha venido enriqueciendo con numerosos títulos. De la Ciudad de los Héroes en el 74, desde el este de Angola en el 76, con mucha piel de gente en el 83, El polvo de los caminos en el 84, Diálogo de uno en el 90, El rasguño de la piel en el 95 y Memoria del Oro. En 2010 fue ganador del 10º Premio Casa de América de Poesía Mexicana con la obra El Mundo de Entonces. ¿Acaso la más significativa virtud de la poesía de Leiva sea la sostenida búsqueda de lo que podríamos llamar la limpieza del arte? Esa necesaria necesidad de una estructura depurada, sin accesorios, falsas confusiones y excesos sintácticos o léxicos. Cuando lo oigan, entonces, sí va a ser el tuyo. Y bueno, pues Armando Herrera, de San Luis Potosí, ha publicado 2 libros con historias de vida y varios artículos en revistas relacionadas con temas históricos y lírica popular. Ha coordinado diversas publicaciones y participado en varias producciones audiovisuales. Es músico y promotor cultural desde hace más de 30 años. Ha estado vinculado al programa de salud casi desde sus inicios. Y yo pude agregar aquí que ha desarrollado una metodología para hacer testimonios con los generadores de cultura popular y en base a eso ha publicado algunos libros que tenemos en nuestra biblioteca. Ha sido funcionario del Consejo Nacional para la Cultura de las Artes y de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí. Junto con Waldo Leiva fundó el Encuentro de Sionistas y Versadores de América y del Caribe en San Luis Potosí, que cuenta con 6 ediciones y se ha constituido como uno de los eventos más significativos que reúne poetas, músicos y promotores de la décima del verso improvisado de varios países latinoamericanos. Creo que se va a llevar a cabo también, ¿verdad? Bueno, ¿qué te parece si un poeta de esto lo traemos a funcionar? Es un evento verdaderamente increíble. Bueno, pues ellos son los 2 señores que nos toca degustar el día de hoy. Gracias. Después de tanto rollo, vamos a echar otro poco de rollo. Muchos eventos en este maravilloso espacio. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que sería la poesía popular en México, especialmente en Latinoamérica. A propósito del aniversario, ¿son cuántos años luego del libro de Abril? 90 años de un poeta fundamental, yo diría, de la cultura cubana, y que bueno, hace pocos años murió, hace 6, 7 años, no más, 5 años. Y bueno, pues vamos a dedicar un poco en su memoria las charlas que hoy les daremos. Veremos un poquito de la poesía de él. Y bueno, ya nos hablará un poco más de la obra de Niño Nahuelito. En varias regiones de México el uso de la poesía popular, especialmente la décima y la sexteta, datan de hace varios siglos, prácticamente desde la llegada de los europeos. No obstante, su antigüedad sigue teniendo gran importancia en tiempos recientes y gracias al dinamismo que muchas expresiones de la música mexicana y latinoamericana tienen. La décima, especialmente la spinelliana, se llama así porque el autor que le dio esta característica que ahora tiene la décima era Vicente Espinel, 1592.
y bueno, es una estructura que actualmente sigue muy vigente y que prácticamente se usa en toda América Latina y bueno, pues está digamos en uso desde como herencia de los poetas del siglo de oro de la literatura española. Y la décima, bueno, ha tenido una trascendencia muy importante debido a su perfección como estructura, ya que en sus 10 líneas redondea muy bien una idea con un muy buen balance en la sonoridad y en la rima que posee, y por su métrica autosilábica. También permite una serie de juegos que la hacen sumamente versátil y eficiente técnicamente respecto al contenido de su significado. Pero hablar de la poesía popular implica verla desde dos planos según mi punto de vista. El primero, en cuanto a sus implicaciones como medio de expresión y testimonio del acontecer de la vida de los poetas y de sus pueblos, es decir, como una herramienta para la crónica y la crítica social en el contexto de la historia regional, y por otro lado, como una estructura de cohesión social y elemento identitario asociada a múltiples manifestaciones de la fiesta popular en México, llámese fandango, guapango, topado, etc. Es decir, como una expresión festiva de un sistema cultural. El mundo rural, tierra vieja para el desarrollo de la décima. El uso, recreación y desarrollo de la décima y el verso popular en México está asociado desde luego a todo el proceso de mestizaje y amalgamiento de las culturas española, negra e indígena. En América, durante los siglos XVII y XVIII, a decir de Antonio García de León, la expresión y el flujo comercial explicaron no solo un ir y venir constante de mercancías a lo largo de todo el Caribe y la costa atlántica, sino también de trasiego de coplas, ritmos e instrumentos, que años más tarde irían definiendo estilos y formas propias en cada uno de los países que constituían la famosa carrera de Indias, caracterizada por una serie de rutas que tocaban puertos a lo largo de dos grandes ejes, por un lado de Sevilla a Veracruz, y por otro lado de Nueva Orleans a Maracaibo. Es en este gran mosaico en donde distintas manifestaciones que derivarían un poco más tarde en similitudes en la música y el verso popular perdieron como un juego en hierba seca. Cuba, Canarias, Nueva Orleans, Santo Domingo, Andalucía y Puerto Rico con el punto, que es un ritmo que bueno, pues podemos hablar un poquito más, que es el ritmo sobre el cual se improvisa en décima. En Venezuela oriental, el llano colombiano, el galerón, en Panamá la mejorana, y en Veracruz el zapateado y el jarabe loco. Incluso con instrumentos muy parecidos derivados también de la guitarra barroca, como es la jarana jarocha, el cuatro colombo venezolano, la bandola colombiana, el requinto jarocho y la mejorana panameña, o el tres y el laúd cubanos, el cuatro puertorriqueño y el tiple colombiano, entre otros. La difusión y la implantación de estas formas culturales tuvieron un sinnúmero de historias, como por ejemplo la creación de la Armada de Barlovento en el siglo XVII, como parte de una estrategia globalizadora y expansionista de la corona española. Voy a leer una cita. Dice: esta armada, creada originalmente para la defensa militar contra los piratas, fue llamada también de Sotavento por sus largas estadías en Veracruz y sirvió para todo menos para el patrullaje de las costas caribeñas, ya que expandió las relaciones entre los complejos populares del Caribe, fomentó el contrabando y sirvió de excelente vehículo para el comercio inmaterial de coplas, cantares y especialmente para la difusión de la décima, como forma privilegiada de expresión en todo el entorno de su navegación caribeña. Balas, pólvora, cueros, telas, frutas, esclavos negros, prostitutas y todo tipo de mercancías para el comercio desvían el objetivo central para el cual se había creado esta flota. Esta es una cita de Mariano Pastor, Heroísmo y Religiosidad Barroca. El puerto de Veracruz, a partir del periodo colonial, se constituye entonces como la gran puerta de entrada al Nuevo Mundo y es a la vez el punto inicial de diseminación de nuevas formas culturales. Así la décima y otras formas del verso desembarcan en el nuevo continente justo en el momento en que en Europa, sobre todo la décima, estaba en pleno apogeo con la estructura heredada por Vicente Espinel. Pero en paralelo, la consumación de la verdadera conquista del Nuevo Mundo se da no tanto en el terreno bélico como en el ideológico, es decir, con la introducción de la religión. Cito: en 1583 dio a la luz, editado por Pedro de Ocharte, la Salmodia Cristiana y Sermonario de los Santos del Año en lengua mexicana de Fray Bernardino de Sahagún, franciscano famoso, quien ordenó su obra en cantares y salmos que canten los indios en los areitos que hacen en las iglesias. Los mismos evangelizadores, notando que por medio de la música y la literatura obtenían de los indígenas mejores frutos,
Amenizaban sus enseñanzas con traducciones a las lenguas indígenas de composiciones españolas del siglo XVI, en octavas, canciones, romances, romancillos, redondillas, villancicos, entre otros. Así, tanto en los procesos de evangelización del pueblo en general como en la enseñanza de los colegios, la música y la lírica fueron plataformas sobre las cuales se introdujo el componente católico. Veamos como ejemplo una glosa atribuida probablemente a Pedro Calderón de la Barca, así en mediados del siglo XVII, y recuperada en un documento del Archivo General de la Nación en México por Vicente T. Mendoza, publicado en su libro La décima en México, una edición de 1947. Bueno, es una glosa, seguramente algunos de ustedes saben, la glosa es una estructura poética en la que se declara primero un verso, generalmente de 4 líneas, y después ese verso de 4 líneas se desglosa en décimas, cuya última línea es una parte de la primera cuarteta. Entonces la cuarteta inicial dice: Señora, si el alma os di y el alma Dios me la dio, ¿qué cuenta le daré yo cuando me la pida a mí? Digamos, esa es la cuarteta. Y luego voy a leer solo 2 décimas. Dice: ciego estuve en el pecado, ciego estuve sin sentido, pues culpas he cometido y a mi Dios tengo agraviado. Merezco el ser condenado si siempre prosigo así. ¿Qué tengo, pobre de mí, si no es mucha desventura? Pues hice una gran locura, señora, si el alma os di. Por Dios redimido fui y por Él me bauticé, y sigo con santa fe a Él, punto en que renací. Todo esto yo conocí, nada de esto ignoro, no, pues no viva ciego yo.